Hay documentos que como maestra sí o sí debes de tener y en este video te voy a mostrar cuáles son los 6 documentos que necesitas durante todo el ciclo escolar. El primer documento que vas a necesitar es la bitácora de incidencias, que en la actualidad ha tenido o le ha aumentado la importancia a este documento para protegernos como maestros. Hemos visto en las redes sociales y en las noticias cómo se han presentado diferentes situaciones en las que los maestros quedan desprotegidos y lamentablemente llegan a estar en la cárcel. Entonces, la bitácora de incidencias es uno de los documentos que en este ciclo escolar debes de tener siempre en tu aula a la mano para poder registrar cada uno de los acontecimientos que vayan ocurriendo en tu aula. La bitácora de incidencias es un documento oficial que te permite registrar, que te permite describir los sucesos, eventos o situaciones que se están presentando en tu aula o dentro del plantel educativo y de esta manera tener un respaldo de lo que está ocurriendo, darle seguimiento y sobre todo registrar cómo es que tú como maestro accionaste para darle solución a ese evento o situación. Ok, ahora te voy a mostrar cómo es que tu bitácora de incidencias debe de verse y cuáles son los puntos importantes que tiene que tener y que tú tienes que registrar. En una bitácora de incidencias es muy importante que pongas la fecha y sobre todo que las hojas estén foliadas para darle un seguimiento y que tenga una continuidad. Tu bitácora de incidencias tiene que tener los datos generales como es la escuela, tu nombre, grado y grupo, el nombre del alumno del que está suscitando el evento, el lugar del incidente, esto porque pueden haber incidentes dentro del salón, en el recreo, en el baño, en el patio principal, en la dirección, en el salón de juegos. Entonces, es importante que especifiques en dónde ocurrió dicho evento. Y si la situación es relacionada a una agresión física, agresión verbal, daño material, accidente escolar, reporte de conducta u otro como categoría en la que entra ese evento que se está suscitando. Una vez que ya tengas los datos generales de esa situación, debes describir cómo es que pasó, de qué manera ese niño, por ejemplo, si estamos hablando de un incidente, de qué manera ese niño se cayó, qué estabas haciendo tú, qué estaba haciendo ese niño, elementos que te permitan describir con detalle toda la escena y que esté como súper bien plasmada de qué fue lo que pasó. Después tienes que poner las acciones o las intervenciones que tú como maestra hiciste. Por ejemplo, si el niño se cayó, inmediatamente fui a observar si el niño se encontraba bien. Una vez que vi que se podía levantar y que estaba pues bien, lo llevé a la dirección mientras que mi grupo se quedó al cuidado de el personal de apoyo, que sería pues nuestras intendentes, y yo me dirigí con la directora para dar reporte a los padres de familia del niño. Mientras los padres de familia llegaban, yo estaba atenta a los signos que el alumno presentara, ¿ok? También tienes que poner si les marcaste a los padres de familia, si te contestaron, si no te contestaron, cuántas veces les marcaste, si tuviste que marcarle a otro número de emergencia. Todo eso, registrarlo en las acciones que tú hiciste para que quede súper registrado pues cómo actuaste tú. Y también es importante que pongas, además del lugar en donde ocurrió el incidente, la hora aproximada. Sabemos que pues somos maestros y no estamos atentos del reloj, pero sí tenemos una idea de más o menos qué hora es, entonces tienes que registrar a qué hora pasó el accidente, a qué hora se le notificó a los padres de familia, la hora en la que llegó los padres de familia y en la que se retiraron. Usualmente y anteriormente se había visto que solamente se registraba la hora en la que el accidente había ocurrido y pues ya, simplemente, o sea, pasó a las 4:30 y punto. Pero no nos deteníamos a escribir los demás horarios que también son importantes porque una es la hora en la que pasó el accidente y la hora en la que tú notificaste y además la hora en la que llegaron. Si el accidente pasó a las 4:30, tú notificaste 4:32, pero los padres llegaron hasta las 5, ya pasó media hora que es muy valiosa
y que debe de estar registrada de que pues esa media hora tú estuviste esperando al padre de familia, porque como maestros pues no podemos sacar al chiquito, ¿verdad? Entonces, esa media hora, pues si tú no notificas, si tú no escribiste a qué hora llegaron los padres de familia, con esa media hora que ellos se tardaron, tú te puedes ver involucrado en una situación que pues no queremos. Ya que registraste todo eso, que son la descripción de los hechos, tú cómo actuaste, los horarios, es importante que también registres los acuerdos y los compromisos a los que se llegó con los padres de familia. Usualmente cuando pasa un accidente se le tiene que, o sí, se le tiene que ofrecer el seguro escolar. Hay escuelas que contratan este seguro escolar y los padres de familia dan una cuota al inicio del ciclo escolar. Si no es el caso de tu escuela, investiga cuáles instituciones son las que dan como un pase para emergencias en caso de que un alumno en una escuela pues tenga algún accidente. Por ejemplo, aquí en el estado de Jalisco, este seguro, no recuerdo el nombre, pero pues están atendidos por la Cruz Verde. Entonces, la Cruz Verde o en internet están estos formatos que los directivos tienen que llenar con los datos del alumno, con los datos del accidente, se le entrega esta hoja al padre de familia y el padre de familia lleva al alumno a la Cruz Verde y lo pasan porque viene con este antecedente de que pues es una emergencia escolar, ¿ok? No tiene que hacer filas, no tiene que esperarse, simplemente lo pasan porque viene con la hoja de que es pues una emergencia escolar. Tu escuela no cuenta con este seguro que los padres pagan, sí te recomiendo que investigues cuáles instituciones son aquellas que te pueden apoyar en caso de alguna emergencia. Usualmente pues son las instituciones públicas, en Jalisco pues es la Cruz Verde. Si el padre de familia o el tutor te niega el pase de emergencia, tienes que ponerlo en este apartado de acuerdos y compromisos que el padre o fulanita de tal, que es tía del alumno, refiere que no necesita el pase de emergencia y si es posible que ella te lo registre o que él te lo registre con su letra de que no quiere el pase o sí lo quiere. ¿Me explico? Cualquier acuerdo que se tome, tienes que registrarlo. También es importante que tenga una sección, tu bitácora de incidencias, de observaciones y seguimiento. ¿Por qué? Porque tu bitácora de incidencias no solamente es para registrar lo que está aconteciendo dentro de tu aula, también es para que le des un seguimiento tú como maestra de qué está pasando. Entonces, en una situación así de un accidente, tú tienes que registrar después que, no sé, a las 4 horas el padre de familia me mandó un mensaje diciéndome que el niño ya se encontraba mejor. A las 4 horas yo, educadora, me comuniqué con el padre de familia y él refiere que el alumno se encuentra bien y el doctor le dijo tal cosa. Todo tiene que, si te vas a comunicar con los padres de familia, todo tiene que ser por mensaje porque así puedes tomar captura de pantalla y anexarlo como evidencia de que existió esa plática. Y tienes que darle seguimiento. Al día siguiente el alumno no se presentó porque se sentía mareado. Al día siguiente se presentó el alumno y la madre de familia me dice que todo se encuentra bien y otra vez se tiene que firmar que si es verdad lo que tú estás registrando. Obviamente, al final tienes que poner las firmas del padre de familia o tutor, tu firma, la firma del directivo y si hubo testigos o hubo alguien más involucrado, también te tiene que firmar. También existen otros casos, por ejemplo, cuando los padres de familia retiran al alumno antes de que se termine la jornada escolar. En este caso también tienes que registrarlo porque hay ocasiones que se presentan, no sé, alguna pelea entre la familia, se están peleando con el niñito de quién se lo va a quedar, quién no se lo va a quedar. Y hay a veces que llega el padre de familia, saca al niño de la escuela, pero resulta que la mamá no estaba enterada o al revés. Entonces, tú como maestra puedes tener problemas por haber entregado al niño sin el consentimiento de la mamá o del papá cuando pues realmente sí lo tienes. Entonces, es importante que tú registres también las salidas anticipadas. Puede ser así como este formato en el que pongas el nombre del alumno, la fecha, la hora en la que se está retirando, el motivo y la firma de quien se lo está llevando, ¿ok?
y obviamente la persona tiene que estar registrada como una persona que sí está autorizada para recogerlo. Yo también agregaría los retardos. ¿Por qué? En la Constitución Política, en la Ley General de los Derechos de los Niños, de las Niñas y adolescentes, mencionan las obligaciones que tienen los padres de familia con sus hijos en cuestión de la educación. Tienes que registrar también si el padre de familia está cumpliendo con esas obligaciones, que es que el niño se presente en tiempo y forma a su educación, a la escuela. Tus padres estén llegando tarde a la hora de la entrada, están violentando los derechos del niño. Si los padres están llegando tarde a la hora de la salida, están violentando los derechos de los niños. Y más, es un poquito más perjudicial a la hora de la salida, porque aquí ya estamos hablando de negligencia, ¿ok? Y en los protocolos de actuación nos mencionan que cuando suscita esta situación, pues tu educadora tienes que avisar al DIF. Obviamente somos súper empáticos, nunca hacemos eso, pero sí, pues registra, ¿no? Registra que el papá llegó media hora después, que el papá llegó 5 minutos después, sin importar si es poco tiempo o mucho tiempo, tienes que registrar que el papá está llegando tarde por ese niño y que es negligencia, ¿ok? Otra cosa importante que se tiene que mencionar en la bitácora de incidencias es que esta bitácora de incidencias no tiene que ser en hojas sueltas, tiene que ser un cuaderno y si se puede que esté cosido, ¿ok? Entre más como formal, como más institucional sea tu bitácora de incidencias, más validez va a tener, ¿ok? Ahora sí, vamos a pasar al siguiente documento que es el diario de la educadora, como famosamente se le conoce. Este diario es una herramienta docente que a nosotros nos permite registrar lo que está pasando dentro de nuestro aula, pero de una manera más pedagógica, ¿ok? ¿Qué es lo que se está realizando? ¿Cómo es que los niños se están mostrando? ¿Cuál es su actitud ante las actividades? ¿Cómo es tu intervención en cuestión de las dudas que los niños tienen? Al momento de explicar, tus indicaciones están claras, tus alumnos las entienden. Si pasó algún imprevisto, también registrarlo ahí. Tiene que ser como que todo lo relacionado a las actividades. Este diario, como ya te lo mencioné, es una herramienta que te va a permitir registrar todos estos elementos y que a la vez puedes reflexionar, analizar y evaluar tu práctica docente con el fin de mejorar tu actuar docente, ¿ok? Ese es como el objetivo del diario de la educadora, el que tú mejores como maestra y que puedas identificar los retos que tienes actualmente en tu aula o actualmente en tu formación docente para que pues veas qué puedes hacer y mejorar. El tercer documento o elemento que siempre tienes que tener es la planeación. En la nueva escuela mexicana se habla que la planeación es un mapa que guía tu trabajo docente y además es flexible. ¿A qué se refiere que es flexible? Que tú, aunque ya tengas tu formato de planeación, que tú ya tengas todas las actividades que vas a realizar, si se está presentando una situación en tu salón, tú puedes hacer modificaciones a tu planeación. Tú puedes llegar y escribir que no vas a hacer esta actividad, la vas a cambiar por esta otra porque tus alumnos están muy inquietos. Por ejemplo, tu planeación es un mapa que solamente te está guiando para que tú sepas qué se va a realizar en cada uno de los momentos de tu jornada escolar. No es un recetario de 1 se va a hacer esto, 2 se va a hacer esto, 3 se va a hacer esto, sino que nada más es una guía y tú al momento de que estás dando tu clase la puedes modificar y pues aquí en tu documento argumentas por qué cambiaste la actividad o por qué cambiaste la dinámica. Es importante que tenga, pues obviamente, los datos de la escuela, los datos del grupo, tus datos. Tiene que tener tu campo formativo, el contenido, el PDA que se está trabajando. Y si hay alguna transdisciplinaridad, también tienes que poner los mismos elementos de esa transdisciplinariedad. Debes incorporar los ejes articuladores que te están apoyando para abordar ese tema o esa problemática dentro de tu plano didáctico.
las técnicas o los instrumentos de evaluación, recordando pues que la evaluación es formativa. Después de eso, pues ya viene la secuencia de tus actividades. Esto va a depender mucho de si estás trabajando por proyectos, si estás trabajando por situaciones didácticas, si estás trabajando como un taller. Entonces, esto ya es como muy opcional de acuerdo a la forma o método que estás trabajando. Tu planeación tiene que ir acompañada de un instrumento de evaluación, ¿de acuerdo? Que el instrumento de evaluación es nuestro siguiente documento que sí o sí tienes que tener en tu ciclo escolar, que puede ser tu lista de cotejo, una rúbrica o puede ser un guión de observación. Aquí va a depender mucho de lo que tú quieras rescatar de aprendizajes en tus alumnos, pero sí o sí tienes que tener un instrumento de evaluación. A mí me gusta mucho hacer este tipo de instrumentos en los que pongo el PDA, pongo como los niveles de logro, los nombres de mis alumnos y al final de la planeación o de la temporalidad que estoy trabajando ese PDA, yo vengo a ese instrumento, subrayo los alumnos que están en el primer nivel, en el segundo nivel o en el tercer nivel. Y el tenerlo de esta manera también me facilita el trabajo en el corte de evaluación. Nuestro penúltimo documento que sí o sí tienes que tener es un programa de eventos. Esto va a depender mucho del evento que te va a tocar a ti organizar. Usualmente las escuelas se organizan por meses. El mes de enero le toca una maestra, el mes de febrero le toca otra maestra, etcétera. Tus eventos, pues obviamente van a depender del mes que te toque, pero por lo regular, cuando te toca un mes donde hay evento social que sí o sí se realiza en una escuela, por ejemplo en Navidad, las posadas o la pastorela, o por ejemplo en el mes de mayo el evento de las madres, en ese tipo de meses, en ese tipo de eventos, sí o sí tienes que tener un programa para que se lo presentes a tu colectivo de lo que se va a realizar en ese evento. El programa obviamente va a depender de tu creatividad, de tu organización, pero usualmente se tiene que poner como el título del festival, algo así se tendría que ver, tu programa donde vas a darle una secuencia ordenada al evento que se va a suscitar, tu cronograma de actividades y las comisiones que les vas a encargar a cada uno de tus compañeros de trabajo. Aquí me quedé sin micrófono, pero te voy a explicar el último documento, que es la lista de asistencia. La lista de asistencia, a veces los maestros se nos olvida llenarla, pero es muy importante porque si llega a haber un sismo, un terremoto, o se inunda la escuela por algún motivo, que te encuentres en algún lugar donde pueden haber inundaciones o incendios, Protección Civil lo primero que te va a pedir va a ser tu lista de asistencia y tiene que estar llenada en tiempo y forma. Estos fueron los 6 documentos que sí o sí tienes que tener en tu ciclo escolar. Recuerda que solamente es la puntita del iceberg, hay mucho más del trabajo docente que yo te puedo estar explicando, que te puedo orientar. No olvides seguirme en mis otras redes sociales porque pronto vamos a tener un evento especial para los maestros de nuevo ingreso o las maestras de nuevo ingreso, para que no te lo pierdas. Y muchísimas gracias por estar aquí. Espero que te haya servido mucho este video y nos vemos pronto.